Muy buenas noches, estamos en lo que es el segundo día del seminario gratuito online en vivo, Sistema Quinta Generación GNB Vehicular. Muy bien, pues queremos decirles que cualquier consulta que puedan tener, pues estamos en este momento en vivo en Facebook, lo puedan hacer en los comentarios. Si tuviesen algunas preguntas a 20, 15 minutos antes, obviamente vamos a estar respondiendo cada una de sus consultas. De igual manera, todos nuestros participantes en la plataforma de Zoom lo pueden hacer mediante el chat. Lo estaremos abriendo 15 a 20 minutos antes. Muy bien, para el seminario de hoy, obviamente, tenemos la presencia del ingeniero Javier Maraz desde la ciudad de Tarija. Ingeniero. Muy buenas noches, agradecido por su asistencia y a la segunda parte, la que hablamos de ayer. En esta segunda parte vamos a estar hablando de manera casi práctica, ¿no? Cómo se saca señales, cómo se puede sacar señal de RPMs o cómo se hace un corte de inyectores, empalme a la original que viene del vehículo al EQ. Todo eso estaré compartiendo con un simulador, ¿ya? Bueno, las que son nuevos o recientemente asistiendo, mi nombre es Javier Maraz y tengo una experiencia amplia en esa área de sistema GNB, tanto de quinta generación y también la tercera generación, y en la área automotriz electrónica. En el sistema quinta generación, antes de instalarlo, no, el cliente viene al taller, ¿no? Quiere que le instalemos la quinta generación o quiere que lo pongamos al sistema inyección gas. Previamente se le hace un diagnóstico, un escaneo, ¿no? Mediante interfaz OBD2, si es apto para instalar quinta generación y si no es, entonces se le descarta, ¿no? Entonces se le dice que este vehículo no lo va a resultar o no va a responder como uno quiere, ¿no? Entonces, eso es para evitar conflictos, ¿no? O problemas al futuro, ¿no? Una vez que tengamos con el escaneo que no existan ningunos errores, ¿no? En la gestión del motor, ¿no? Puede ser en climatización, otros errores, no pasa nada, pero en la gestión motor tiene que estar todo bien. Y también la compresión. La compresión tiene que tener por la normal, ¿no? No tiene que estar perdiendo aceite o que tenga algún error, ¿no? Por ejemplo, recalentando el motor, todo eso. Entonces, una vez que ya está instalado, entonces vamos a tener problema, ¿no? El cliente va a decir que estaba bien el motor, la vez instalando GNB, se le arruinó el motor. Entonces, para tener todo eso, para evitar todos esos errores, se le realiza un escaneo mediante interfaz OBD2. Y también se le hace un diagnóstico, ¿no? O se le da una vuelta por aquí, por allá. Bueno, ¿no? A veces entra al taller y lo metemos la mano y todo lo desarmamos y no sabemos qué errores tenía o si lo escaneamos no apareció ningún error y lo metemos la mano. Terminando la instalación aparece otros errores. Entonces yo siempre les recomiendo, ¿no? Que una vez que llegue al taller, entonces dar una vuelta por aquí, hacer pruebas y si no existe ningún error, si es apto para instalarlo, no tenga ningunos errores gestión del motor, en ese caso sí se puede instalar. Ahora, muchas veces dice, ¿no? Que GNB acaba el motor. Puede ser en algunas partes, ¿no? Porque, por ejemplo, GNB que trabaja a un rendimiento térmico alto, ¿no? Que este motor tiene tendencia a funcionar a gas, va a tener un poquito calentar más, ¿no? Porque en el momento de detonación, el GNV, entonces, el poder calorífico tiene mayor que gasolina. Entonces, justamente por eso tiene el motor picarse las válvulas, porque es lo más primordial o lo más común que pasa en un motor trabajando a GNV.
¿no? Entonces, una vez que desarma la culata y revisan, entonces, y justamente se ve las picaduras de válvulas, esa base que estaba funcionando a gas. Ahora, en tanto, y otros componentes, tal vez algunos pueden preguntar, ¿no? O decir, GNB tiene un aceite especial, o tiene un bujía especial, o tiene un cable de bujías especial. No, la misma original nomás se mantiene. Es más, se toma mucho en cuenta en el lubricante o en el aceite, ¿no? Ya que es un aceite fundamental como sangre, ¿no? De una persona, ¿no? Y entonces, en el caso con trabajando en GNB, entonces va a necesitar una buena calidad de aceite, porque va a tener una mayor calentamiento del motor, ¿no? Entonces, ese sería en esta parte un consejo así, ¿no? Ahora, en la parte de instalación GNB o quinta generación, siempre se le ve una parte, que, por ejemplo, que esté en un lugar seguro, ¿no? Que esté alejado del motor, de la gestión del motor. Por ejemplo, por acá podemos fijarlo. O ahora un sector que esté un poco lejos de la batería, ¿no? Va a tener cuidado, ¿no? Entonces podemos fijar por acá, por este sector, el equipo reductor, ¿no? Y antes de instalar todo eso se le toma, ¿no? Se le hace un chequeo dónde podemos instalar, a qué parte va a ir inyectores, por ejemplo, riel de inyectores. Por acá tal vez vamos a adaptar riel de inyectores. Entonces, se le toma un estudio, ¿no? Se le ve cuáles son más buenos. Entonces, yo personalmente yo siempre le chequeo antes de desarmarlo, ¿no? Una vez que está desarmado y no sabes en qué parte vamos a adaptar inyectores, entonces desarmado es otra cosa. Una vez que está armado todo el motor, entonces yo les recomiendo siempre que verificar, ¿no? En qué parte va a ir inyectores, qué tanto vamos a tomar el espacio, ¿no? Por ejemplo, para que no esté perjudicando a algunos componentes, ¿no? Entonces se le hace un chequeo en el motor, ¿no? Un chequeo en el motor. Ahora, también otra cosa también es muy importante, ¿dónde vamos a tomar señal revoluciones? ¿Cómo vamos a cortar pulsaciones de inyectores? ¿No? Entonces, ayer decía, ¿no? Se le corta pulsaciones de inyectores, se le hace un puente a través del original que viene del motor gasolina, se le hace un puente por el EQ del GNB. Ahora, yo les aconsejaría, ¿no? Antes de desarmarlo, todo eso, ¿no? Revisarlo, cuáles son pulsaciones de los inyectores y cuáles son señales de revolución del motor. Generalmente, señal de revolución del motor viene del señal de cigüeñal o señal de eje de levas, y en otro caso, señal de la bobina de encendido, ¿no? Y muchas veces tienen un buscapolo o una punta lógica con un foquito, ¿no? Se hace manualmente, se fabrican artesanalmente, ¿no? Esas cosas no es recomendable en estos tipos de vehículos. Por ejemplo, las que tienen bobinas independientes, bibobinas. Yo les recomiendo siempre utilizar un multitester o un osciloscopio, ¿ya? Ahora, para revisar pulsaciones de inyectores, ¿cuál es el pulsador y cuál es el positivo? Originalmente en un vehículo, casi en la mayoría general, viene un solo color positivos. Por ejemplo, aquí podemos acercar. Aquí podemos verlo. Los rojos van a ser positivos. Fíjense, los 4 inyectores tienen un solo color. Entonces, automáticamente ese quiere decir que es positivo. Viene llave de contacto o el numeral 30, que conocemos, ¿no? El contacto o IG, que viene positivo. Entonces, y los otros colores que varían, por ejemplo, el celeste o el verde, un gris, un azul, esos van a ser pulsadores de los inyectores. Y esos pulsadores inyectores van a ser puente por el EQ de GNB. Por ejemplo, ¿cómo se puede revisar con un multitester? ¿No? Entonces, tendré que tener un multitester y con un multitester, ¿no? Lo pongo llave de contacto y antes de desarmarlo, como hasta decía, antes de desarmarlo siempre yo les recomiendo sacar señales, ¿no? Por ejemplo,
sacar señal de revoluciones. A veces en algunos casos no se puede, está incómodo, ¿no? Y en algunos casos los inyectores están debajo del múltiple de admisión, entonces en ese caso sí, en ese caso hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ya le desconecté un inyector y ahorita está la llave de contacto puesta y reviso con un multitester y si está, y si es positivo para tomar en cuenta. Entonces yo me doy cuenta que aquí ya me dice que es 14 voltios igual que la batería. Entonces el rojo es positivo, ¿no? No solo tomar en cuenta positivo para el contacto también se le toma de ahí, de allí. En algunos casos es complicado sacar contacto en la que viene con inmovilizador, ¿no? La que viene con inmovilizador Smart Key o Make Key. Entonces, en esos casos un poco se le complica sacar chapa de contacto. Entonces, para no estar complicándonos, entonces yo recomiendo sacar de los inyectores una referencia de contacto, ¿no? A veces, tal vez me preguntarán, ¿y por qué puedo tomar del inyector positivo y por ahí lo hace calentar al fusible o al cable? No, es un contacto de referencia, referencia. Otro cable que viene directo a la batería y a la batería negativo, positivo, negativo, viene otro desde el EQ. Es una referencia cuando uno da contacto y para que prende el conmutador. Ahora, en el caso señales de la bobina. En una bobina de encendido, generalmente la mayormente que viene de bibobina o la que viene monobobina o bobinas independientes de 3 cables. Dentro de esos 3 cables viene, uno es positivo y el otro es negativo y el otro es pulsante. Las que vienen 4 cables, el otro referencia, ¿no? O lo confirma que sí hubo un salto de chispa. Entonces, en ese caso, tal vez va a ser necesario utilizar un osciloscopio. Con un osciloscopio, entonces podemos detectar la señal de revoluciones o señal de RPMs o señal de posición del cigüeñal. Entonces, en ese caso, yo logro encender el motor, pongo en marcha, prendo mi osciloscopio, empiezo a revisar. Entonces, allí me está dando una señal de punto muerto superior o una señal de revoluciones del motor. ¿Y eso para qué nos sirve? Sirve para el EQ que tome o adelante o retrase el tiempo de inyección o apertura de inyección. Entonces, se le toma de ahí señal de revoluciones. Entonces, aquí está viendo una señal de revoluciones del motor. En el caso, en el sensor de eje de levas, igual, ¿no? En el sensor de eje de levas igual me está dando una señal. Y cuando yo la acelero, entonces tendré que las señales variar. Entonces, es una señal de eje de levas. O en el caso, por ejemplo, las que viene 3 cables, ¿no? Algunos vienen en el sensor de cigüeñal, o en algunos casos vienen solo 2 cables. Ahorita vamos a ver los que tienen 2 cables del sensor de cigüeñal. En el caso, por ejemplo, aquí viene 2 cables. Aquí no me da ninguna señal, pero en el otro cable me tiene que dar señal. Entonces, aquí aparece una señal de posición del cigüeñal. Ahora, en el caso ya hemos visto dónde se saca señales, cómo se hace un corte de inyectores, ¿no? Entonces, ahora, en el corte de inyectores, ya les decía, ¿no? Las que vienen positivo van a ser un solo color, las que son pulsantes van a variar, de acuerdo, o otro color, no van a ser igualitos. Casi en la mayoría de vehículos llegan así. Ya. En este caso, cuando se le hace un corte de inyectores, por ejemplo, originalmente viene en el vehículo un positivo, un negativo, ¿no? Entonces, se le hace un corte el pulsante, y ese pulsante hay que tomar de manera orden. En el caso, las que son equipos de
industria italianos como Landi o Lobato y otras marcas, se le hace una referencia, el azul va a ser el corte de inyector, como por ejemplo, el azul cable azul va a ser empalme al original que viene del vehículo, el pulsador cilindro número 1. El siguiente sería rojo, el siguiente sería verde, amarillo, o en algunos casos rojo o blanco. Ahora, este orden es muy importante, ya que a base de ese orden nosotros vamos a poder adaptar de la misma manera los inyectores de gas. Por ejemplo, inyectores de gas en este caso, ¿no? Entonces, de la misma manera vamos a poder adaptar, no vamos a perder esa sincronización, ¿no? Cuando se pierde sincronización, por ejemplo, en el inyector 1 bien lo corté, entonces en el inyector 2 me equivoqué, y en ese caso nos va a dar un error y no se va a poder calibrar y no va a andar el vehículo a GNV. Entonces, siempre se le recomienda concentrarse cuando se hace un corte de inyector en el caso de la gasolina, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita vemos la gasolina original, el pulsante se le corta, ¿no? Y esa cortada tiene que circular por el EQ. Del EQ sale otro cable, por ejemplo, azul, la que está conectado, la que va a conectar desde el original que viene desde el EQ del gasolina, azul con negro, ¿no? Y desde EQ de gas va a salir solamente azul, y esto va a ser conectado al inyector de la gasolina. Y entonces esa pulsación nos da una referencia o nos da, nos guía, ¿no? Entonces de acuerdo a eso podemos seguir conectando rojo, verde, amarillo, ¿no? Así, o blanco, ¿no? Dependiendo cómo esté configurado, ¿no? Entonces, y aquí me equivoco, por ejemplo, en vez de conecto verde, y aquí lo pongo rojo, pero en la conexión del gas voy a tratar de aquí, igual va a estar desconfigurado, como estaría invertido o como estaría cables fuera de su lugar. Entonces no va a poder encender al vehículo ni a gasolina bien, no va a poder andar ni a gas. En esta pequeña parte en el video le explicaré paso por paso una instalación, ¿no? Ya les decía, ¿no? Antes de instalar se le hace una referencia, un estudio y se le hace un chequeo para evitar problemas con el cliente, ¿no? Partimiento del motor, se debe desconectar la batería y desmontar el colector de aspiración. Se le saca el múltiple de admisión, ¿ya? Anticipándolo, se le desconecta negativo de la batería. Ahora, el negativo de la batería, y muchas veces hay problemas con este tipo, desconectar, por ejemplo, negativo, ¿ya? Porque algunos vehículos como de alta gama ya viene configurado, ¿no? Cuando vos lo desconectas negativo, se le desconfigura todo, como climatización, radio, todas esas cosas, ¿no? Entonces, para evitar eso, en algunos hay adaptadores para poner al cigarrera, o donde viene, o hay alimentadores al EQ al OBD2, para evitar eso, ¿no? Entonces, si el vehículo es un común, es complicativo, entonces no hay problema, se le desconecta el negativo y empieza a sacar el múltiple de admisión. ¿Para qué? Para adaptar inyectores. Que se montarán las toberas de gas. Una vez que múltiple sacado, desmontado el colector, se marca, ¿no? Se hace una marca de referencia, ¿no? Donde vamos a poner inyectores. Entonces, hay que marcarse... Tomar las medidas para realizar los edificios en los que se instalarán las toberas. ¿Ya? Marcar el punto ahora, preciso y perforar, tienen que tener un cierto ángulo, ¿no? Y también esas toberas
tiene que estar cerca el original que viene del inyector de gasolina. Por ejemplo, aquí vemos un inyector de gasolina, entonces lo más cerca posible. No, si lo pongo por acá o por acá, tal vez va a andar, pero no va a andar 100% bien, ¿no? Ahora también tener en cuenta el sesgo, ¿no? Que más cerca posible el sesgo que sea como Venturi, ¿no? Entonces, para que no haya obstrucciones, para que no haya problemas en el calibrado o en el rendimiento del motor, entonces se le toma en cuenta esto, ¿no? Entonces siempre se le toma en cuenta, ¿ya? Tenga la inclinación correcta. Se le hace un adapter inyector toberas. A continuación, una vez sacadas las toberas, roscado. Se le hace una rosca, ¿no? Entonces para ponerlo tomar las toberas y de la misma manera se le pone un pegamento sin forzar que demasiado. sea un silicona, algo que no haya fugas de vacío, ¿no? Del múltiple de admisión. Entonces se le hace a los 4 cilindros. Una vez instalados las toberas, insertar los tubos de goma específicos y homologados para el gas, los cuales se deberán sujetar con abrazaderas específicas. Apto para gas, para combustible, ¿no? Una vez montado el colector. Ahora, en el caso, por ejemplo, las mangueras, las mangueras tienen que ser iguales, largo. No puede variar, por ejemplo, si primer cilindro tiene 20 centímetros y segundo cilindro tiene 10. No, tiene que ser iguales, ¿no? A veces por la comodidad se le corta aquí, se le corta allá. Entonces, en esta parte también no va a rendir bien o tal vez vamos a tener problemas en el funcionamiento. No será pues 100% falla, sino va a tener cierta falla. Entonces, siempre se les recomienda lo más igual posible los mangueras que se instala hacia las toberas. La señal MAP es en el caso, la señal MAP se le toma en cuenta o se le hace referencia desde mariposa del acelerador, ¿ya? O en el múltiple de admisión. En algunos vehículos se necesita, ¿no? Por ejemplo, en el Lobato o en el Landy, excepciones, no es necesariamente se le conecta. En el Lobato, sí o sí, en algunas series, ¿no? Algunas modelos, ¿no? Y algunos no. Es obtenida por la válvula de mariposa después de la misma, utilizando la misma tobera utilizada en el conector. Según el tipo de motorización, se eligen las toberas calibradas para montar. Ahora, los toberas o los inyectores, ayer decía, ¿no? Los inyectores o las toberas que ven por acá, los estitos, esos son toberas, viene calibrado o viene diferentes diámetros. En el caso Lobato, en el caso Landy, viene los diferentes inyectores, como decía, tapa negra, tapa verde, tapa blanca, de acuerdo a su cilindrada, ¿no? Entonces, si yo pongo un inyector para 1000 centímetros cúbicos para un motor de 4000, entonces no se va a poder calibrar, no va a poder andar. Entonces, prever esas cosas, ¿no? En el raíl. La medida es determinada por una letra impresa en el inyector. ¿no? Entonces se le hace un adapte es necesario conectar el raíl de los inyectores a los tubos de gas del colector. Los inyectores o picos. Y de la misma manera se le posteriormente adapta, ¿no? fijarlo firmemente al motor mediante la abrazadera Una vez que ya está bien inyectores, se le empalma los mangueras de gas. Para instalar el reductor de metano RMJ, entonces, es necesario cortar los tubos del sistema de refrigeración del automóvil cerca del mamparo que divide el compartimiento del motor del habitáculo, bloqueando la salida del líquido con las pinzas. También tomar en cuenta, ¿no? Que no esté luego colocar los racores en T muy largo, en los ¿no? tubos del agua del kit
del reductor, yo he visto desde el reductor sale y está dando vuelta por el motor, ¿no? Tiene que ser lo más cerca posible. Si es lo más cerca posible, no pierde presión. Y esa presión nos sirve que una buena calibrada. Una vez fijados ahora, los tubos del agua, bloquear el reductor con los tornillos. En el caso de los tomas de agua, es muy importante. Yo he visto algunas instalaciones, se le deja así nomás, ¿no? Sin toma de agua. Y si funciona, no es que no va a funcionar, sino vamos a tener un poco tal vez menor rendimiento del gas, ¿no? Entonces, siempre es bueno conectar agua o refrigerante desde el motor que sale, hacer que circule por el reductor. Y a medida que va calentando el motor, entonces va calentando también el reductor. Y entonces el reductor cuando calienta, entonces disipa o se amplía más el gas, como podemos decir en otras palabras, entonces da mayor kilometraje, ¿no? Entonces mayor rendimiento, ¿no? Entonces más economía. Entonces es lo que se busca con el GNB, entonces. Y siempre es bueno recomendable. Ahora, la instalación o la adaptación del refrigerante, el corte, siempre se le toma en cuenta a las que tienen con termostato, drenarlo el aire, ¿no? Y muchas veces se le corta y se pone, ya está, y todo, entonces, y se queda aire en donde el termostato, y en algunos casos lo hacemos calentar el motor y se sopla la empaquetadora. Entonces, para evitar eso, siempre se les recomienda drenar un poco de aire, todo. Si tiene termostato, entonces siempre tiene algún sector o sacarlo manguera hasta que salga todo el aire y circule bien el agua. Ahora también se les recomienda que tiene que estar por el nivel de radiador, no puede estar por encima. Si va a estar por encima, no se va a poder circular bien el agua. Entonces, cuando no circula bien, entonces no va a poder calentar al equipo. Entonces, al no poder calentar el equipo, va a tener problemas rendimiento, ¿no? Entonces, tal vez va a tener problemas si va a querer congelarse el equipo o va a estar manteniendo frío todo el tiempo el equipo. Entonces, ese sería. Ahora, en el caso de los sensores de agua, que en el caso en el Lovato viene en su equipo y en algunos viene para adaptar de forma como un T, ¿ya? Y en algunos casos se le hace conexión por medio de original que viene desde el motor. Ahora, ¿cómo? A ver, le explico por acá en el estudio. Por ejemplo, ya, buscar, en este caso, por ejemplo, buscarlo el sensor de temperatura, ¿no? Entonces, ¿en qué parte podría estar el sensor de temperatura? Por acá vemos un sensor de temperatura. O buscarlo un sensor de temperatura. Entonces, ¿qué se hace el sensor de temperatura? En el EQ original del GNB viene una tierra, o se le conocemos como un negativo, ¿ya? Y otro de 5 voltios, ¿ya? Entonces, de la misma manera se le hace un puente acá, ¿ya? Se le hace un puente al cable correspondiente. Si es 5 voltios por acá, por ejemplo, desconectando, verificándolo con multitester, entonces se le conecta como debería ser. Ahora, esto influye, tal vez me preguntarán, ¿funciona en el motor? Tal vez va a hacer fallar en gasolina. No hay ninguna falla. Solamente hay que configurar cuando se está calibrando, ¿ya? Entonces hay que configurar. Ahora, en el caso de los mangueras, ¿no? Las mangueras de gas de alta presión, ¿no? En la tercera generación, la presión no es, no tiene presión mucho, ¿no? Está inferior de 1 bar, más inferior, ¿no? 0.5 bar, así dependiendo de la aspiración del motor. En el caso de la quinta generación, la presión va a estar por encima siempre de 1.8 bar o 2.5, dependiendo qué cilindrada tiene el motor. Por ejemplo, ayer les hablaba, ¿no? Lo que corresponde el equipo hay que instalarlo, ¿no?
No puedes instalar un equipo de bajo rendimiento a un motor grande y no va a poder abastecer, ¿no? Entonces, eso también tomar en cuenta, ¿no? Las especificaciones que tiene. Ahora, en el caso de programado o la... A ver, en este caso hablaré la programación o las configuraciones. Una vez ya está terminado la instalación, se le enciende el motor, que sí enciende todo bien normal, ¿no? En el caso, por ejemplo, una vez que te enciende bien el motor, bien, no hay ninguna falla, lo escaneas, no tiene ningún error, entonces ha sido bien la instalación. Ahora, una vez que ya está terminada la instalación, entonces se le conecta, ¿no? En el equipo original del GNB, en el kit de GNB, viene un cable rojo y un cable, ya sea de color café o negro, se le conecta a la batería rojo con un fusible previa de 20 amperios o 15 amperios se le conecta. Y el negativo ya sea directo a la batería o donde se encuentre más bueno negativo, ¿no? Ya sea en el motor o en la carrocería. ¿Ya? Entonces, una vez ya está terminada la instalación, recién se le pone el fusible. ¿Ya? Recién se le pone, una vez ya está ya todo bien, no ha habido ningún problema, recién se le pone el fusible. Una vez ya está puesto el fusible, recién vamos a las configuraciones del GNB. Ahora, en este programa, ¿no? Esta vez le hablaré de dos programas, ¿no? Tal vez se nos dé tiempito, tal vez en otros programitas más, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Lovato, que es italiano. Una vez ya estamos con la programa iniciada, se le hace conectar. Por ejemplo, ahorita no tenemos interfaz, entonces no me permite conectar. Entonces, una vez ya está conectado, aquí nos va a aparecer un bien o OK, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que sí hubo conexión buena. Ya, una vez ya está conectado, entonces lo configuramos, ¿no? ¿Ya? Al principio en algunos vehículos tal vez no les va a aparecer nada aquí, tal vez temperatura de gas o temperatura de agua, tiempo de inyección gasolina, pero no va a aparecer todavía tiempo de inyección gas. Ahora se le hace con configuraciones, por ejemplo, tipo carburante, metano, porque va a ser NB. Entonces, una vez ya está configurado, va a empezar a configurarse automáticamente con el programa. Tipo de inyección, decía, ¿no? Al principio, si es este tipo de quinta generación, sirve para inyección secuencial y semisecuencial. Entonces, secuencial, ponemos secuencial, entonces si es semisecuencial, se le configura semisecuencial. En algunos casos no se puede, simplemente es para los inyección secuencial. Tipo de inyectores, muy importante. ¿Qué tipo de inyectores hemos adaptado? ¿No? Decía Gerardo, a un inyector, si es para cilindrada baja, para cilindrada alta. Entonces aquí lo pongo, el tipo de inyector, por ejemplo, el Lovato J, lo pongo, entonces va a empezar a configurarse automáticamente y cargar la computadora que viene blanco, ¿no? Entonces, número de cilindros, ¿cuántos cilindros tiene? Entonces, si tiene 3, 2, 4. Ahora, en un EQ que tiene 8 cilindros, recién les va a aparecer aquí 8 cilindros, ¿no? Pero y si no está, si es para 4 cilindros, ahorita 4 cilindros no aparece porque no está conectado EQ a un 8 cilindros, entonces no se va a poder. Entonces en ese caso se le conecta, ahorita estaríamos hablando con un vehículo que tiene 4 cilindros. Tipo de señal, ¿no? ¿De dónde hemos captado el señal? ¿Es estándar o débil? ¿No? Entonces se le toma... Primeramente se hace prueba un estándar, entonces si aquí está correctamente revolución del motor, me está saliendo igual que en el tablero de instrumentos, fueron 700 vueltas, aquí me aparece igual 700 vueltas, bien.
Pero en el caso aquí me está apareciendo 1400 o 1000 o 900 fuera de ese lugar, entonces lo cambio a débil. Entonces ahí va a aparecer las revoluciones correctamente. Ahora, tipo de bobinas. ¿Qué tipo de bobina de encendido? ¿Qué bobina de encendido tiene? Bibobina, monobobina o cuántas revoluciones. ¿Qué quiere decir cuántas revoluciones? Distribuidor que tiene ¿no? Entonces, en ese caso, en algunos vehículos, ¿no? Entonces, en este caso voy a poner monobobina y ya está configurado, ¿no? Una vez ya está configurado, aquí me está ya a aparecer aquí revolución del motor bien, temperatura de gas, temperatura de agua, tiempo de inyección gasolina. Todavía no va a aparecer aquí tiempo de inyección gas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos configurado, no hemos programado la presión de gas o la succión del gas. Entonces de ahí me está dando, me está informando, ¿no? Entonces las conmutaciones ya aquí, en algunos casos la conmutación yo personalmente lo configuro al último, ¿no? En este caso ya vamos a dejar para último. Esto también es muy importante. Ahora, sensores, ¿no? Entonces, aquí número de bancos. Si tiene 4 cilindros, entonces un solo banco tiene, ¿no? Un solo banco. Si tiene 8 cilindros, se tiene 2 bancos. Entonces tendré que poner 2 bancos. Entonces va a aparecer primer banco, segundo banco. Aquí me va a aparecer las pulsaciones de inyectores, cómo está, o cómo están abriendo por milisegundos. Entonces ahí me aparece, ¿no? Entonces lo pongo uno nomás por ahora. Entonces, tipo de indicador o la que nos va a indicar cuánto tiene gas, ¿no? O, por ejemplo, la que nos va a alumbrar en esos foquitos. Entonces, ¿qué tipo de sensor de indicador tiene? Tiene, por ejemplo, Lovato, y si es otras marcas más, entonces aquí se les va a aparecer, ¿no? Entonces, si es otra marca que está instalando Lovato EB o Landi, otras marcas, entonces aquí se les va a aparecer en esta sección, así. ¿Ya? Una vez ya está configurada aquí, vamos a adaptabilidad de OBD. ¿Ya? En este caso, yo personalmente casi no lo logré adaptarlo o no lo logré que funcione 100% bien. Pero si es que pueden, si es que algunos son capos ya en esa sección, ¿no? Los protocolos de los escáneres, entonces ahí lo conectan de acuerdo a lo que conocen, ¿no? En qué tipo tiene conexión del OBD2, ¿no? Entonces, los protocolos, ¿no? ¿Qué tipo de protocolos tiene? Entonces, de acuerdo a eso, entonces, por ejemplo, aquí 90 podemos ahí poner o de manera automática. En el caso, si no lo conectaste ese cable OBD, no pasa nada. Solamente lo pones automático, no le va a afectar nada. ¿Ya? Ese es diagnóstico, es por más allá vamos a ir ahora. Ahora, ya tenemos todo configurado. Ahora vamos a calibración. Ya, para calibrar el motor, tiene que estar a funcionamiento normal. ¿Cómo funcionamiento normal? A 90 grados, a 95 o 85. En este rango tiene que estar. Y tiene que estar apagado luces, ¿no? O los aire acondicionados. ¿Para qué? Cuando estamos calibrando, que no esté bajando voltaje, que esté por 12, ratos 11 o 14. Entonces, para tener una estabilidad voltaje, entonces, siempre se les recomienda desconectar o apagar sistema de aire acondicionado, luces, ventiladores, todas esas cosas, ¿no? Entonces ponemos a calibrar intro, entonces va a parpadear por acá, va el proceso de calibrado. Una vez que ya está terminado aquí, por ejemplo, no lo puedo, entonces una vez que ya está terminado, aquí va a finalizar. Calibrado ha sido finalizado. Eso va a ser una calibración automática. Ahora, eso no es suficiente. En algunos vehículos tal vez va a ser suficiente. En un vehículo bien, que esté mantenido, no tiene nada de pérdida de compresión, que está en buenas condiciones. En ese caso, sí va a estar bien calibrado. Pero en algunos casos, no se va, está calibrado, pero el motor está funcionando a gas, pero no va a tener fuerza, tal vez no va a poder, o tal vez en ralentí va a quererse apagarse. Entonces, vamos al sistema de mapeo, que sería aquí. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos a sensores en el mapeo. En este mapeo, aquí tengo
opción yo puedo estar cambiando gas, gasolina en el conmutador, como yo estaría apretando el botón. Entonces va a estar, según el tiempo de inyección, este naranjita va a estar parpadeando, ¿no? Por ejemplo, por acá va a estar. Y vos lo aceleras de golpe, y esa naranjita, si parpadea así y así va, entonces no está calibrado bien. Pero esa naranjita que está correctamente dispara hasta por acá, hasta 400 o 4.000 revoluciones, a 5.000 revoluciones, perfectamente dispara. Entonces quiere decir que está bien calibrado. Pero en el caso, si está esta naranjita, si está parpadeando así, así, entonces tomar en cuenta cómo puedo estabilizar, por ejemplo, cómo está el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, uno ya ve que está faltando gas o está aumentando. Entonces, en ese caso, ahorita vemos aquí 30 y 135, ¿no? Entonces aquí 1000 revoluciones. Entonces en este caso, por ejemplo, en esta parte está bien, por ejemplo. En esta parte de esta sección, bien, sí se me responde hasta acá, pero en esta parte está pataleando, ¿no? Por ejemplo, como podemos decir, ¿no? Está parpadeando. En este caso, ¿qué se puede hacer? En esta sección simplemente hago intro, entonces aumento, lo pongo, por ejemplo, tal vez porcentaje, o podemos aumentar por porcentaje, por lineal, entonces yo lo vamos a poner por lineal, por ejemplo, vamos a poner 100, aquí tiene 39, entonces vamos a poner 45, 145, se va a poner 145, ¿y qué tal me parece? Entonces, en ese caso, a ver que si acelero, se sigue bien o no. Entonces, si está sigue fallando, entonces vuelvo a corregirlo. O, por ejemplo, en ese caso vuelvo a corregirlo, entonces 130 lo pongo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? En el 130, entonces en ese caso, le he quitado un poco tiempo de inyección. Entonces, cuando le he quitado tiempo de inyección, se mantiene bien. Entonces, así se puede calibrar, así se calibra, ¿no? Se toma tiempo, pero tiene que estar bien, ¿no? Y a veces, muchas veces veo, ¿no? He visto a algunos compañeros y también yo tuve oportunidad, pongo autocalibrado todo bien y está funcionando, pero no es que responde bien como uno quiere. Falta fuerza o falta potencia, ¿no? O cuando hace revisión de las emisiones de gases. Entonces, ahí reprueba. Y si el motor está funcionando, pero reprobó, entonces en ese caso, ¿qué tienen que hacer? Quitarlo el tiempo de inyección gas. Entonces, quitándolo, eso se toma un poco tiempo, quitándolo por aquí y por allá. Entonces, hasta que esta naranjita que corra recto hasta por acá. Así se hace un calibrado, ¿no? Ahora, en el diagnóstico. En el diagnóstico. Es como escanear, ¿no? Un vehículo. Vos lo pones en el diagnóstico, va a empezar aquí si existe algunos errores, ¿no? Entonces, si hay algún error aquí, va a aparecer inyector mal, o presión de gas está fuera del tiempo, o sensor del nivel está mal. Entonces, no es como OBD2, ¿no? En el OBD2 vemos el 001, 10, entonces ya el sensor de cigüeñal está mal, ¿no? En ese caso es sencillo, ¿no? Directamente te aparece con ese código y con su descripción, estado, ¿no? Ahí te aparecen algunos errores, ¿no? Por ejemplo, el inyector mal, que esté, entonces. Ahora, en el testeo, ¿cómo se puede testear? Es lo bueno que tiene esto, ¿no? Entonces, lo puedo probar, puedo quitar ese inyector, lo puedo apagar, o esto lo puedo apagar, entonces si tiene 4 cilindros. Por ejemplo, este inyector lo apago, entonces probando cómo estaría desconectando, ¿no? El inyector, como si está funcionando o no está funcionando, entonces probando los inyectores y también viendo los tiempos de inyecciones. Y aquí voy a ver inyección de gasolina, entonces lo puedo cortar de gasolina y tal vez se puedo mezclar, ¿no? Por ejemplo, puedo apagar el B y puedo encender del B gasolina y puedo prender del C gas y puedo apagar del D gasolina. Entonces, se puede combinar para probar cómo está funcionando, ¿no? Entonces,
Ahora, otro de los buenos que tiene también cuando se programa, ¿no? Como en los vehículos que están llegando más modernos, ¿no? Que se puede programar. Vos puedes programar el mantenimiento, puedes programar el cambio de aceite, de acuerdo. Si, por ejemplo, vos lo programas cambio de aceite a 12.000 kilómetros o no sé, ¿ves? Entonces, lo programas, una vez que llega a 12.000, le va a advertir un poquito, anticipándolo. Llega a 12.000, se apaga el vehículo, no va a querer encender hasta que cambies aceite. Igual en ese caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí programar el mantenimiento, ¿no? A veces el cliente pone el gas y se olvida, ¿no? Nunca más vuelve al taller ¿no? Entonces, en ese caso, se programa también mantenimiento, ¿no? Se programa y también tiene un contador, ¿ya? Que avisa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuánto tiempo estaba funcionando a gas y cuánto tiempo está funcionando gasolina. Y cuántas veces hizo arranque directo a gas o directo a gasolina. Entonces, todo eso llega a almacenarse en la computadora. Cuando llega al taller, vos lo chequeas esto, entonces si está funcionando o cómo está funcionando. A veces el cliente dice, no estuve andando nada en gas, todo estaba gasolina, gasolina, gasolina. Pero aquí te fijas si estaba andando gas, ¿no? Entonces, esas cosas tienen. Ahora, en la conmutación, por último, que decía hace rato, ¿no? ¿Esto por qué lo dejo por último? Una vez ya está calibrado bien, entonces el motor ya está caliente, lo pones luces, todo, entonces, ¿qué pasa en los vehículos? Las que tiene mariposa de acelerador sin chicotillo con motor, ¿no? Entonces, el cuerpo obturador no se puede acelerar, ¿no? Tampoco no se puede programar. Ya viene originalmente 650 revoluciones por minuto, o 700, o 600 vueltas. Entonces, a inferior 600 vueltas, hagas fija que va a querer apagarse, o en los casos, cajas automáticas, frena y se apaga. Y ese es el problema que hay, ¿no? Entonces, en ese caso yo sabía configurar, por ejemplo, en la conmutación, antes de pasar eso, ¿cómo se va a cambiar? Eso también se configura. ¿Cómo se va a cambiar? Una vez que dé arranque, ¿cómo va a cambiar? ¿Acelerando o desacelerando? ¿A qué temperatura? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner en aceleración en 1600 revoluciones. Una vez que llega a 1600 revoluciones, va a cambiar. ¿A qué temperatura tiene que llegar el reductor, el equipo? Yo puedo calibrar. Por ejemplo, este vehículo está andando, por ejemplo, en La Paz, no sé, en Oruro, entonces yo lo puedo poner 20, ¿no? Entonces, pero a veces en algunos casos, por ejemplo, aquí en Tarija yo sabía ponerlo 40 por ahí, porque una vez que ya está a 40 grados el reductor, el motor ya está a unos 80 por ahí, ¿no? Entonces, lo pongo 40 grados, bien cambia. Pero en algunos casos, yo he visto algunas veces lo falla más común, a veces lo dejan sin configurarlo, entonces lo está a 80. Y en algunos vehículos en reductores no lo purgan bien en el circuito de agua, queda aire, entonces nunca llega el reductor a 80 grados. Cuando está muy caliente el motor, recién llega, entonces pasa gas, recién pasa. Entonces, y el cliente, el dueño del auto, va a estar andando todo el tiempo gasolina esperando que hasta que cambie gas. Entonces, una de las recomendaciones podría poner yo 20, 30 o no en esas temperaturas. Ahora, otra de las cosas también aquí voy a poner ahora 25, ¿no? Entonces, ahora una de las cosas también es aquí el tiempo de inyección, ¿no? Por ejemplo, antes de eso, se puede configurar una vez que ya está el motor caliente, que arranque con gas. Pero ¿a qué temperatura tiene que estar el motor? Entonces yo puedo poner 60 grados, 80 grados. Entonces se puede hacer eso, ¿no? Se puede hacer eso. Ahora, hace rato decía, ¿no? En el funcionamiento mínimo, como en las cajas automáticas, volver a gasolina a inferior de 600 vueltas. Entonces, a 600 vueltas va a volver. Una vez que ya está a 600 vueltas, va a volver. Pero en el conmutador va a estar prendido como estaría funcionando a gas. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que revisar. Si alguien tuvo problemas, se apaga el motor, frena y se apaga, frena y se apaga. Entonces, a las que son mariposas aceleradas ya viene originalmente programado, o no se puede aumentar ni tampoco
quitar revolución, ya viene 600 vueltas, así, ¿no? Ahora, otros, aportar a altas revoluciones en las camionetas, ¿no? En las camionetas grandes, que generalmente pican las pampas, entonces, y algún sector hace que falte gas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aportar con gasolina a superior de 400, que es 4.500 revoluciones. Entonces, cuando llega a 4.000 revoluciones, al fondo está acelerando, automáticamente va a estar funcionando el motor a gasolina. ¿Y esto en qué le va a favorecer? No se va a sentir, no se va a notar si está cambiando gas a gasolina. Le va a favorecer que la camioneta que no pierda potencia, que tenga la misma potencia que estaba funcionando a gasolina, con gas igual. No. En el caso de en otras marcas, como Landi o Renzo o el italiano, que también es algo similar a las configuraciones, ¿no? Algo similar. A ver, en esta parte tal vez me estoy olvidando. A ver. Ya. Ahora, en esta parte también hay una cosa muy importante. Por ejemplo, cargar datos. Una vez que tenemos ahorita no puedo cargar datos porque no lo tengo guardado, ¿no? Entonces, así. Ahora, en este caso, también puedo guardar la que está configurada ahorita, entonces puedo guardo, entonces, en algún momento puedo necesitar esa configuración, simplemente el cliente viene y se descalibró todo, entonces lo cargo esos datos y ya está calibrado como una vez que hemos calibrado anteriormente, así. Ya. Bueno. Las recomendaciones que se hace en el quinta generación de mantenimientos que se realiza, ya nos ha ido el tiempo, que se realiza en mantenimiento, ¿no? Preventivos o correntivos, ¿ya? Mantenimiento preventivo sería cada 50.000 kilómetros se le hace un drenado del reductor, tiene generalmente un tapón especial aquí con un sello de un aluminio, entonces se le destapa y se le drena la suciedad, ¿no? Se le vacía el aceite y tanto se acumula del gas, todo eso, ¿no? Entonces se le hace un drenado cada 50.000, la primera etapa, segunda etapa. También se le hace una revisión, los filtros, chequen los filtros en la entrada de los filtros, ¿no? Aquí mecánicamente, ¿no? Se le hace una revisión si está en buenas condiciones. En algunos casos, tanto está funcionando gas, se le obstruye o se lo taponea y entonces no tenemos presión mucho en el riel, entonces tiene una falla. Entonces hay que revisar en los filtros cada 100.000 o tal vez más antes, ¿no? Entonces, dependiendo cómo trabaje el vehículo, en qué sectores también, ¿no? También se le hace chequeo a electroválvula, ¿no? Y estas electroválvulas son como tercera generación, no son tan especiales, ¿no? Que tienen un embobinado, que tiene un pistón, ¿no? Un cilindro y que tiene función de abrir el paso del gas una vez que nosotros apretemos el conmutador, abre el paso y recién empieza a entrar al reductor y el reductor pasa al riel de inyectores. Entonces se le hace un chequeo cada 50.000 kilómetros. Ya. Vamos a entrar a sección de preguntas. Pueden preguntar en el chat, ya sea ya. Y en el Landi Renzo, ¿no? Ahorita vamos a ver la configuración del Landi Renzo.
¿no? Y la configuración, la misma que hace rato estaba viendo, que tiene, ¿no? Entonces, ya, los protocolos del escáner se toman en cuenta para conectar el interfaz, ¿no? Para adaptar, perdón, para adaptar la que viene en el kit de quinta generación, tiene un cable, ¿no? En el cable conectar, ¿no? Entonces, para el OBD2. Ya, entonces, ese se le decía, a ver, espera un ratito. Hay un cable, ¿no? Aparte un verde, ¿no? Que se conecta al diagnosis o al OBD2. Y eso dependiendo de qué tipo de protocolo, ¿no? En el OBD2 sabemos que tiene 16 pines, entonces de acuerdo a eso, para conectar al OBD2. Sí, se le hace configuración a la sonda lambda, tipo de sonda lambda, ¿no? De banda ancha o banda. Se le hace la configuración una vez que está terminada la instalación, ¿no? Sabemos que tiene la sonda lambda que tiene 4 cables y el otro 2 cables, ¿no? Entonces, eso también se le toma. No. Pregunten en el chat, pueden escribir en el chat cualquier pregunta y así para responderlo las dudas. En el caso de Landy Renzo, vamos a hablar de Landy Renzo un rato. Sí, a ver. Es recomendable cuando la gente a 150 PSI por ahí, ¿no? La instalación de compresión. Y más importante, dependiendo de cómo tienes la relación de compresión, ¿no? Entonces yo les recomiendo que tengan por unos 150 superior, ¿no? Que ya está humedeciendo, ya está perdiendo gas, entonces, perdón, ya está perdiendo aceite o ya está empezando a botar humo azul, entonces ese motor ya no se puede instalar. Ya, bueno, en la diapositiva sí. Si el tiempo no nos alcanzó, invitarles también, vamos a tener la siguiente semana un seminario del sistema inyección gasolina. El Toyota, el Nissan, ya que son más conocidos, ¿no? Estaré empezando a dar más base y también estaré explicando, ¿no? Cómo es la OBD1, OBD2, los tiempos reales, cómo funciona, ¿no? Y cómo es diagnóstico, ¿no? Cómo se hace escaneo, ¿no? Ya sea OBD1, OBD2. Las bujías sí llevan la misma bujías, la que viene. En algunos conceptos dicen, ¿no? Algunos mecánicos comentan, ¿no? Me dicen que cambian o bujía más especial que viene que el otro, ¿no? Yo les recomiendo que el vehículo originalmente ya viene con su bujía específico, que te dice este tipo de bujía de alta resistencia o baja resistencia o una bujía iridio, entonces mantener original. Porque si vamos a implementar otro tipo de bujías, vamos a tener otras fallas, ¿no? Y en algunos casos, en las que vienen más modernos, la bujía, la rosca larga. Y algunos por la economía o porque es más interesante que el otro, entonces lo cambian a una bujía más corta. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta, no, se baja la relación de compresión, no va a trabajar bien como viene de la fábrica, porque de la fábrica ya viene con sus especificaciones de las bujías, ¿no? Entonces, en ese caso, bujías
no es recomendable mantener original, que sí tienen que estar en buenas condiciones. Ya. Excelente, ingeniero Javier, no teniendo más preguntas, pues invitar a todos, ¿no? Que puedan inscribirse también al seminario que vamos a tener la siguiente semana en lo que se refiere a sistemas de inyección electrónica para vehículos Nissan y vehículos Toyota. El día jueves 29 iniciamos. El único turno que nosotros hemos elegido para este seminario es solamente en la noche. Vale decir, de 7 a 9 de la noche. De igual manera va a ser por Zoom. El costo es bastante económico, es de 100 bolivianos, que además incluye un certificado de participación con una carga horaria de 10 horas. Además que se les va a dar un bonus sobre el curso que quiere, vale decir que todo el material audiovisual que se vaya a emplear en este seminario van a tener acceso los estudiantes, y también el seminario gratuito y las grabaciones de los 3 días, ¿no? Entonces, pues aquellos que no se han animado, pues les hemos dejado el link para que ustedes puedan inscribirse a este seminario. Solamente lo que pueden hacer también es comunicarse mediante nuestras redes sociales o el WhatsApp, que en este momento se los estamos poniendo para que ustedes puedan recabar el número de cuenta, para que ustedes puedan hacer ya sea la transferencia o depósito bancario. Muy bien. Ingeniero Javier Maraz, por favor, sus palabras de despedida. Bueno, agradecerle por su asistencia. Ya, muchas gracias. Estaré compartiendo en otras oportunidades más temas, ¿no? Tal vez otros temas más interesantes como sistemas RedCam o sistemas inmovilizadores, o tal vez vamos a estar hablando sistema de carga Smart Charge, ¿no? Que es una tecnología más avanzada, ¿no? Bueno, muchas gracias, me quedo muy agradecido por su asistencia y ha sido un gusto compartirlo, mis experiencias y también en el campo del sistema GNB. Muchas gracias, ingeniero Javier. Y bueno, ¿no? Una vez más los invitamos a que a todos aquellos que quieran inscribirse al seminario, entonces lo puedan hacer preguntando, simplemente mandando un inbox a nuestras redes sociales en Facebook, o también acá en el Zoom ya les hemos dado la información acerca del número de cuenta y los depósitos donde puedan hacer la respectiva transacción. Bien, a todos quienes han estado estos 2 días en este seminario, esperamos que les haya sido de mucho provecho. Nos despedimos, somos el Instituto Tecnológico Simón Bolívar, y bueno, estén atentos a nuestras siguientes publicaciones para que podamos seguir llevando a cabo más seminarios de esta índole. Ingeniero Javier, muchas gracias por su tiempo, y a todos que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Invitarle, ¿no? Para siguientes seminarios, siguiente semana, estará, ¿no? El viernes y sábado, ¿no? Y vamos a estar compartiendo más informaciones, ¿no? Tal vez estaré compartiendo todo lo que sé en la experiencia que tuve con este sistema de inyecciones, Toyota y Nissan. Y muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.